Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora a la que estéis viendo este vídeo, amigos de A Través de la Niebla. Si estáis aquí es que sois unos apasionados del True Crime, así que tengo una noticia para daros. Estoy hablando del programa de miembros del canal, donde vas a poder encontrar casos exclusivos que no están disponibles para el público general, relatos únicos que te van a llevar aún más lejos en esos misterios que investigamos. Es nuestra manera de agradeceros por tanto apoyo y además con esa pequeña aportación no solo permitís que este proyecto siga adelante, sino que os convertís en parte fundamental de esa comunidad que tan importante es para nosotros. Así que os esperamos en esos episodios especiales y si no ya sabéis, nos escuchamos siempre a través de la niebla. Kristiansand es una ciudad costera en el sur de Noruega, conocida por sus playas, su ambiente tranquilo y sus frondosos bosques. Entre estos espacios naturales destaca Vanhaya, un área de recreación popular para senderistas, ciclistas y familias que buscan escapar del bullicio urbano. Vanhaya es un lugar de belleza serena, con senderos que serpentean entre altos árboles y lagos cristalinos. Pero el 19 de mayo del año 2000, ese idílico paisaje se transformó en el escenario de una pesadilla. A través de la niebla, los asesinatos de Vanhaya, oscuridad en el bosque noruego. Era un viernes soleado, un día perfecto para estar al aire libre. Lena Slogedal Poulsen, de 10 años, y Stine Sofie Sörströnen, de 8, decidieron ir juntas al bosque de Vanhaya después de cenar. Era algo común en esa zona. Las familias confiaban en la seguridad de su comunidad y permitían a sus hijos disfrutar de la naturaleza cercana. Las niñas se despidieron de sus familias y prometieron regresar pronto. Sin embargo, cuando cayó la noche y no volvieron, la preocupación creció rápidamente. Las familias alertaron a las autoridades y en cuestión de horas se organizó una búsqueda que movilizó a policías, voluntarios y perros rastreadores. La comunidad de Kristiansand unió fuerzas, pero el tiempo avanzaba sin noticias. El 21 de mayo, 2 días después de la desaparición, un grupo de búsqueda encontró los cuerpos de Lena y Stine Sofie en una zona apartada del bosque, cerca de un pequeño estanque. La escena era desgarradora. Los cadáveres de las niñas fueron hallados ocultos bajo ramas de pino en una pequeña grieta en una roca, unas decenas de metros al oeste del estanque. Habían sido brutalmente agredidas y asesinadas. Había claros signos de violencia sexual y estrangulamiento. Las habían atado, estrangulado y apuñalado hasta la muerte. Este descubrimiento rompió la calma de Kristiansand y sumió a toda Noruega en un estado de shock. Los medios de comunicación informaron con rapidez y el caso se convirtió en el centro de atención nacional. ¿Quién podría haber cometido un acto tan atroz en un lugar aparentemente tan seguro? La policía inició una investigación masiva, revisando todas las pistas posibles. Al tratarse de un área pública, los detectives se enfrentaron al desafío de analizar una gran cantidad de pruebas forenses y declaraciones de testigos. Uno de los avances clave llegó gracias al testimonio de personas que frecuentaban Vanhaya ese día. Algunos recordaron haber visto a 2 hombres actuando de manera sospechosa cerca de la zona donde desaparecieron las niñas. Las pistas llevaron a Jan Helge Andersen,
un hombre de 19 años conocido en la comunidad. Durante el interrogatorio, Jan Helge confesó su participación en los crímenes, pero señaló a su amigo, Viggo Kristiansen, como el principal culpable. Tras su arresto, Andersen negó en un principio cualquier relación con los asesinatos, incluso frente a las pruebas de ADN que se le presentaron. Sin embargo, poco después, cuando el investigador principal, Geir Hansen, planteó la posibilidad de que Andersen también pudiera haber sido una víctima en el caso, sugiriendo que Kristiansen habría sido el principal responsable, Andersen confesó haber asesinado a una de las niñas. Además, señaló a Kristiansen, de 21 años, como responsable de la muerte de la otra menor. Ambos eran amigos cercanos y los testigos los habían visto en Vanhalla el día de los crímenes. Andersen relató que los dos habían planificado detalladamente la agresión y el asesinato con antelación. El día de los hechos, recorrieron Vanhalla en bicicleta buscando víctimas al azar, hasta que encontraron a las dos niñas nadando. Las atrajeron hacia el bosque bajo el pretexto de mostrarles unos gatitos. Según Andersen, él actuó como vigilante mientras Kristiansen abusaba de las niñas. Posteriormente, afirmó haber matado a Slogedal Poulsen por temor a que gritara, mientras que Kristiansen apuñaló a Sorströnen cuando ésta intentaba huir. Andersen describió a Kristiansen como una figura dominante que daba órdenes que él se sentía obligado a cumplir, alegando sentirse intimidado por él. Según su relato, Kristiansen incluso le amenazó con matarlo y a las niñas si no cooperaba. A pesar de estas acusaciones, Kristiansen negó rotundamente su participación en los crímenes. Ambos fueron sometidos a evaluaciones psiquiátricas ordenadas por el tribunal, tras las cuales se determinó que eran legalmente responsables y aptos para enfrentarse a juicio. Viggo, por su parte, negó todas las acusaciones y afirmó no tener nada que ver con los crímenes. Sin embargo, las pruebas forenses, combinadas con la confesión de Jan Helge, parecían apuntar en su contra. Las pruebas presentadas incluían ADN encontrado en la escena del crimen, que supuestamente correspondía a Viggo. Durante el juicio, el fiscal Edward Doll presentó a Kristiansen como un individuo extremadamente violento, con tendencias psicopáticas, obsesionado con la pornografía y las agresiones sexuales. Dos psiquiatras forenses que testificaron para la acusación lo describieron como intelectualmente bastante limitado, afirmando que tenía dificultades para comprender conceptos básicos. Además, lo caracterizaron como caótico y con una sexualidad inmadura. Aunque descartaron que padeciera trastornos mentales graves, concluyeron que presentaba un trastorno de personalidad emocionalmente inestable. Si resultara culpable, no hay duda de que consideraríamos sus capacidades mentales insuficientemente desarrolladas, señalaron. Un vecino de 40 años que trabajaba como orientador comunitario describió a Kristiansen durante su testimonio como una bomba de relojería. Esta opinión se basaba, según él, en su intuición y en su supuesta experiencia previa con gamberros y matones. El fiscal también puso en tela de juicio la credibilidad del relato de Andersen. Entre otras inconsistencias, Andersen no pudo explicar por qué las niñas vestían la ropa de la otra al ser encontradas. Durante los interrogatorios, Andersen cambió su versión de los hechos varias veces. Solo tras ser confrontado con evidencias, admitió haber abusado de las niñas y cubierto sus cuerpos con ramas de pino. A lo largo del proceso no mostró arrepentimiento, viéndose a sí mismo como una víctima de su coacusado. Los psiquiatras del tribunal destacaron su sorprendente tendencia a culpar completamente a Kristiansen por el crimen, aunque no llegaron a un consenso definitivo sobre su diagnóstico. Finalmente,
El testimonio de Andersen se convirtió en el elemento clave para el veredicto en contra de Christiansen. Jan Helge Andersen fue condenado a 19 años de prisión por su participación en los crímenes, ya que se le consideró menos culpable debido a su cooperación con las autoridades. Viggo Christiansen recibió la pena más severa, 21 años de prisión, la máxima permitida en Noruega en ese momento, con posibilidad de extensión. El juicio trajo un aparente cierre para las familias de Lena y Stine Sofie, pero muchas preguntas quedaron en el aire. A lo largo de los años, el caso de Van Haya no se mantuvo en silencio. La condena de Viggo Christiansen comenzó a generar controversia, ya que su defensa argumentó que las pruebas presentadas en el juicio no eran concluyentes. Las pruebas de ADN que lo incriminaban eran ambiguas y no se pudo establecer con certeza que pertenecieran a Viggo. Además, los defensores de Viggo señalaron inconsistencias en la confesión de Jan Helge, sugiriendo que podría haber mentido para reducir su propia responsabilidad. La presión pública llevó a que el caso fuera reabierto en varias ocasiones, y en 2021, un avance inesperado sacudió la narrativa. Tras nuevas investigaciones y avances en la tecnología de ADN, los análisis revelaron que no había evidencia forense que conectara a Viggo Christiansen con la escena del crimen. En 2022, la Corte Suprema de Noruega anuló su condena, liberándolo después de más de 20 años en prisión. La noticia fue un terremoto para el sistema judicial noruego. Si Viggo era inocente, ¿cómo se había permitido que pasara 2 décadas en prisión? ¿Y qué decía esto sobre el sistema judicial? A día de hoy, el caso de los asesinatos de Van Haya sigue siendo un tema de debate en Noruega. La liberación de Viggo ha dejado muchas preguntas abiertas. Los asesinatos de Van Haya son un recordatorio de cómo la maldad puede surgir en los lugares más inesperados, pero también nos demuestran que pueden existir fallos humanos en la búsqueda de la justicia. Lena y Stine Sofie nunca regresaron a casa aquel día, y sus familias siguen lidiando con la ausencia y el dolor. ¿Sabremos algún día qué ocurrió de verdad? A través de la niebla, los asesinatos de Van Haya, oscuridad en el bosque noruego. Y ya está aquí, a través de la oscuridad del bosque noruego, como decíamos, Pedro Riutort. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Yo sé que tú tienes mucho lío últimamente, entrevistas, presentaciones de novela. La promoción del libro nuevo. La promoción del libro nuevo, que no falte. Yo, pues bueno, como siempre, encantadísimo de estar en tu programa. Me gustan mucho los casos que me das a leer y me gusta mucho leer los comentarios de la gente que nos sigue, sus opiniones, sus teorías, siempre desde el respeto, como decimos. Y nada, un placer estar aquí contigo. Es importante eso que has dicho, porque de los comentarios me refiero, porque además este caso ha nacido a raíz del comentario de una oyente. Nos escribió hace un par de semanas en uno de los programas anteriores hablándonos de este caso. Al parecer ella pues reside por la zona, o en Noruega, en el país, y nos comentaba que no había oído a ningún podcast hablar de este caso en concreto. Así que me puse a investigarlo y aquí tenemos este programa sobre los crímenes de Van Haya, que la verdad, tengo que decir, es cierto que es un caso desconocido, porque lo que te estaba comentando a ti detrás del micrófono, normalmente cuando son
capítulos que son de otros países, ¿no? Casos de otros países que tienen nombres que son un poquito más peculiares, suelo buscar cómo pronunciarlos para intentar hacerlo bien. Y en este caso en concreto, digo, voy a ver si hay algún vídeo de YouTube, algún podcast hablando de eso. Me ha costado tanto encontrar nada, todo era en noruego, que yo no sé si lo habré pronunciado bien o no. La pronunciación es la que al final le he metido al traductor de Google y me ha dicho que era así. Así que tú, que de normal dices que te mando casos con nombres raros, en este ya... Sí, bueno, no, en este me vas a perdonar tú y nuestra seguidora que ha comentado y que nos ha propuesto el caso, pero yo no me voy ni a asomar a pronunciarlos, o sea, no lo voy ni a intentar, porque... Ni con Van Haya te vas a atrever. Además, el holandés es un idioma que tiene una pronunciación muy peculiar. Ah, perdona, sí, perdón, noruego, yo porque ahora me he ido a Holanda. Pues el noruego tiene una pronunciación muy especial, entonces no voy a intentarlo, vamos. Yo tengo un primo que vive en Dinamarca y me parece el idioma, porque de normal con las lenguas romances alguna palabra pillas, más que menos, ¿no? Pero con las lenguas nórdicas es muy muy complicado. Entonces, claro, bueno, sí. Nosotros haremos. Además es un caso muy nórdico, ¿no? Al que haya leído novelas, yo qué sé, de Jo Nesbø, que a mí me encanta como escritor, o de esta que no me viene ahora el nombre. Ahí. A menudo ha sido a pedir. A mí me ha recordado mucho el muñeco de nieve. Sí, que es de Jo Nesbø. Sí, pero sí. es de este tipo de casos con un principio muy potente y que luego, bueno, hay que montarse un poquito. Las teorías son muchas, ¿no? Yo creo que aquí se abre un abanico amplio, sobre todo al final del caso, porque al principio parece que está de alguna manera resuelto y luego da un cambio que deja muy en duda todo lo que se cree sobre el caso. De Karin Fossum, quería decir, que es una escritora que a mí me encanta. Además, sus novelas es que me ha recordado mucho, ¿no? No me venía el nombre, Las cosas del directo. Pero me ha recordado mucho porque de normal cuando nos hablan de Noruega o de los países nórdicos, pues tenemos esa imagen de tranquilidad, ¿no? Que es lo que ellos describen mucho en sus libros, ¿no? Esos pueblos que de repente parece que son bucólicos, idílicos, y se ven afectados por una tragedia terrible, cruel, espantosa, como es el caso de los crímenes de Van Haya, que ocurrieron en mayo del año 2000 en un bosque de recreo en Kristiansand, en Noruega, un lugar, pues como decimos, ¿no? Conocido por su belleza, por su tranquilidad. Y las víctimas fueron Lena Slogedal Poulsen, de 10 años, y Stine Sofie Stortronen. Espero haberlo dicho bien. La presentación lo he podido repetir varias veces, entonces me he quedado con la toma que mejor me había salido, pero aquí estamos ya en directo, entonces bueno. Estas dos niñas de 10 y 8 años desaparecen la tarde del 19 de mayo después de ir juntas al bosque a jugar. Cuando no regresan a casa, sus familias alertan a las autoridades y se inicia una búsqueda masiva que acaba pues con la tragedia del hallazgo de sus cuerpos un par de días después. El 21 de mayo son encontradas en una zona apartada del bosque. Ambas habían sido agredidas sexualmente y asesinadas de manera brutal. Yo no sé, Pedro, qué te causa a ti ya el inicio de este caso, cuáles han sido, porque imagino que además no lo conocías. Pues no, mira, me causa mucha pena porque de alguna manera yo, que no tengo hijos, conecto mucho con los niños y entonces es un tema un poco tabú para mí, ¿no? O cuando una persona mata y viola a un niño, a una niña, es como que fíjate que el caso este del señor este colombiano, que ahora no me tiene nombre tampoco, ¿cómo se llama? Gasparito o Gabarito. Ah, sí. No me viene. Es de los casos que más asco, porque es la palabra que tengo que decir, me ha provocado ver, ¿no? Que llegaba un momento que decía, pero yo soy masoquista, o sea, es que veía la entrevista en la Garavito, además eso, que hay una entrevista en YouTube que la ves y es espantoso. Me provoca repulsión, ¿no? Entonces, en el caso este que nos ocupa hoy, pues es lo mismo, porque la imaginación también es muy traicionera. Me imagino a estas dos niñas en ese paisaje idílico que has hablado tú, bucólico, ¿no? Y de repente ese desalmado o desalmados, que ya veremos porque las posibilidades son varias, que haga uso de esa fuerza con un ser
tan inocente como es una niña, pues es que, no sé, me parece el último tabú, diría yo, que es, ¿no? Ya, después de esto ya, ¿qué te viene? Es que es lo que tú me preguntas, ¿qué es lo primero que me provoca? Pues me provoca, hombre, curiosidad, porque todos los que nos gusta el tema del crimen, pues queremos, pero al mismo tiempo me provoca mucho rechazo. El personaje ya de antemano me cuesta mucho asimilarlo, ¿no? Que a mí es este tipo de casos, como el de el asesinato de Jaula, que lo tratamos la temporada pasada, del asesino de Alcalá la Real, cuando tenemos a niños de por medio, ya hay una violencia. Hay, sobre todo en ese caso que era sangrante, ¿no? Porque teníamos además los audios de aquel desgraciado diciéndole al chico, a un amigo suyo: acabo de matar a una niña, acabo de matar, y lo peor es que ahora, después de esto, me quedo sin el viaje a Japón. Pues te permitían asomarte a la ventana de lo que tú dices, ¿no? De lo que es el interior de un desalmado. Sí, y a mí, claro, por desgracia, por mi forma de ser, mi manera de opinar, no me causa menos dolor saber que es un menor. No me la causa, ¿me entiendes? Me causa todavía más repulsión, porque creo que un menor debería estar en otros menesteres, no en esos, ¿no? Como, buscando más personas más pequeñas para asesinarlas. Entonces digo, no sé, me causa mucho rechazo, pero bueno, es el caso que hemos tratado. Había, como decíamos, signos evidentes de violencia sexual, de estrangulamiento. Este descubrimiento, pues como comentaba en la presentación, rompe la calma de Kristiansand, sume a toda Noruega en un estado de shock. Los medios de comunicación enseguida informan sobre esto y se convierte, pues, en un caso de atención nacional. Nadie se imaginaba quién había podido cometer un crimen tan atroz en un lugar tan seguro. Aparentemente se lleva una investigación masiva, se lleva a cabo, se revisan todas las pistas posibles, pero eso era un área pública. Los detectives se enfrentan a ese desafío de analizar una gran cantidad de pruebas forenses. Era una zona bastante grande, de declaraciones de testigos, pero el avance principal viene gracias al testimonio de personas que frecuentaban esa zona y que frecuentaron Vanjaya ese día. Algunos recuerdan haber visto a dos hombres actuando de manera sospechosa cerca de donde desaparecieron las niñas. Se identifica a estos dos individuos, que son Jan Helge Andersen y Viggo Kristiansen, ambos de 19 años, como los principales sospechosos. Varias personas, como decimos, les habían señalado. Jan Helge confiesa su participación en los crímenes, pero señala a su amigo, a Viggo Kristiansen, como el principal culpable. Según este, pues fue Viggo quien planeó los asesinatos, quien agredió y mató a las niñas, mientras él, por temor a su amigo, participó de manera limitada, que yo pensaba que es participar de manera limitada en un asesinato y violación. Pues supongo que, no sé, quiero pensar que se refería a que de alguna manera estuvo obligado, ¿no? Porque se vio amenazado o debió sentir miedo. Es que no lo sé. Yo también, a mí me causa hasta un poquito de risa patética, ¿no? Escuchar esto, porque ¿en qué grado te vas a implicar tú en un crimen si tú no quieres matar a alguien? Es que no. Claro, usted decía, actuó bajo coacción. Vamos a ver, estamos hablando de asesinar a dos niñas de 8 y 10 años. Asesinar y violar a dos niñas, que es que... No tengo ni idea, no lo sé. O sea, de todas maneras, yo, alguien que haya estado en una escena de un crimen y me señala al otro como único culpable y que él, bueno, por miedo y tal, es que creo que todavía me causaría más rabia. Diría, es que encima es cobarde, ¿sabes? Sí. Además es que bueno, las pruebas eran muy ambiguas, ¿no? La policía no tenía mucho a lo que agarrarse más allá de los testimonios de la gente, esa confesión de Andersen y las pruebas forenses ambiguas. Este Viggo nega todas las acusaciones, pero es incriminado por estos factores. Jan Helge es condenado a 19 años de prisión por su participación y Viggo Kristiansen recibe 21 años, que en ese momento era la pena máxima en Noruega por ser considerado el autor principal. Hasta aquí diríamos todo normal, ¿no? Pero es que parece ser que esto ha sido un debate constante en Noruega.
Siempre ha habido muchas dudas sobre la resolución de este caso y efectivamente con el tiempo empiezan a surgir dudas sobre la culpabilidad de Vigo. Dicen que las pruebas de ADN presentadas en ese juicio eran inconclusas, que la condena se había basado en gran medida en el testimonio de Jan Helge y en la necesidad de tener a un culpable para cerrar rápidamente el caso. En 2021 se realizan nuevos análisis de ADN y demuestran que no hay pruebas que conecten a Vigo con la escena del crimen, y en 2022 la Corte Suprema anula su condena y es liberado después de 21 años en prisión. Claro, ¿cómo nos deja esto? No sé qué opinas tú. Es que claro, no lo sé porque me falta información. Tendría que saber, leerme todo el caso, quiero decir, todo el juicio, todo el sumario, saber efectivamente si no están esas pruebas y por qué si no existen esas pruebas se culpó a esta persona, ¿no? Porque es muy difícil de creer. O sea, yo quiero pensar que la justicia tiene unos mecanismos que en el momento en el que inculpa a alguien de un crimen, pues no sé, esos mecanismos han funcionado casi, no te diré tan bien como un reloj suizo, pero casi. Es decir, que exista una mínima posibilidad de error, pero que no haya ninguna prueba incriminatoria y que este señor se pase tantos años en la cárcel me parece surrealista, ¿no? No sé qué te parece a ti. A mí lo que más me ha chocado de este caso, o sea, obviamente esto me parece surrealista, pero lo que más me ha chocado de este caso es que luego hablábamos o yo he comentado en la presentación lo que esto supuso en Noruega, el terremoto mediático que fue cuando este hombre sale de la cárcel, la indignación, todo tipo de preguntas sobre el funcionamiento del sistema de justicia noruego, pero a mí lo que más me impacta de que este hombre esté fuera es que se considera que no es culpable y por lo tanto el asesino de las niñas sigue libre. Entonces, cuando se centra tanto la atención en la culpabilidad o no de esta persona, le tenemos fuera, las pruebas son ambiguas, pero es que no sabemos quién es el asesino. De verdad, no sé si me estoy explicando bien. Sí, no, y muy bien que te he explicado, y verdaderamente lo más grave es que si tenemos a este señor fuera es que no tenemos a ninguno dentro. O sea, no sabemos en realidad quién es el asesino. Estamos ante un cluedo sin resolver. O sea, es que es así. No queda otra. O sea, doblemente mal, porque si no lo es, si realmente no lo es, pues vaya, qué patinazo. Pero es que si lo es y no tenéis ninguna prueba, qué patinazo, y encima el verdadero, o sea, si realmente está implicado, pues es que no sé, que es un lío. Quiero decir que lo mires por donde lo mires. Pero claro, siempre estamos con lo mismo de las pruebas de ADN, que si en aquella época, estamos ya en el año 2000. Estamos hablando de unas chicas que son halladas, pues como decíamos, atadas, estranguladas, apuñaladas hasta la muerte, con evidentes signos de agresión sexual. ¿De verdad no hay ninguna prueba que se pueda relacionar con alguien? Estamos un poco como ese caso con el que abrimos la temporada, de lo de la tienda de campaña, ¿no? Que tanto tiempo después no sabían quién había sido. Pues sí, pero aparte es que yo soy de la opinión que creo que hay, no diré bastantes, pero sí, pongamos que de 100, pues 10 casos que se resuelven erróneamente y que la persona que va a la cárcel es inocente. Estoy convencido que el error de la justicia en estos casos, y es una opinión, es más elevado de lo que se nos dice, ¿no? Yo estoy convencido. ¿Por qué? Porque es que tenemos el manual de investigación y digamos, o se tiene un manual, pero luego ves un caso como, y me sabe mal referirme a este caso, pero es que es un caso súper pilar en España, el caso de las niñas de Alcácer, que además también eran 2 niñas, 2 asesinos, y la sucesión de errores de la investigación es que es innumerable. Es que dices, de verdad, no se puede hacer peor. Lo siento, pero es que es así cuando lees el caso, y yo no estoy diciendo que los asesinos no sean anglés ni todas estas teorías que yo ya directamente paso, ¿no? Porque también en el caso de las de Alcácer, de las niñas de Alcácer, primero el Ricard decía que sí, que había sido él, que no, que pim, que pum, mareando la perdiz. Entonces, hijo mío, has sido tú. De alguna forma has sido tú, porque has estado ahí y estás picado, punto, ¿no? Que haya más, menos, pues no sé. Y a lo que iba, que son
Me he perdido. No, además yo la verdad me ha costado realizar la investigación de este caso en concreto, por lo que decía, ¿no? Al tener que tirar de traducciones, a lo mejor imagino que hay muchos detalles que yo me he perdido. Es un caso en el que me ha costado mucho recopilar todo y hacerlo de una manera que sea fácil de escuchar, no atosigar a la gente con un montón de datos. Pero hablando de estos dos hombres, el informe que presenta el Servicio Nacional de Investigación Criminal de Noruega sugería que podría haber un único autor en este asesinato, ¿no? Porque las víctimas son asesinadas de una manera muy similar y se hablaba de que muy probablemente la persona que hubiese hecho esto había estado ya tenía esto pensado, ¿no? Había estado por la zona durante varios días y al fijarse en estas dos chicas le parecieron víctimas fáciles y por eso las escogió a ellas. Lo de las pruebas de ADN que comentábamos, cuando se analizan después no resultan tan concluyentes, pero es que en ese momento se relaciona con el ADN del Christiansen al 40% más o menos. Yo creo que blanco y en botella, no sé cómo decirte. A ver, yo perdona por los nombres, pero Christiansen fue el que culpó a la otra persona. Christiansen es el que es acusado, después. Christiansen es el que es acusado, que luego es liberado. Exacto, sí. El que le acusa es su amigo Jan Helge Andersen. Vale, y había un 40% de ADN. Un 40% de coincidencia con él. No sé, pero vamos. El amigo que le inculpa podría tener mucha más culpa de la que aparenta tener y estar muy interesado, porque tú sabes que cuando colaboras con la policía y colaboras con el caso, la condena es menor. Uh-huh. Esto es así. ¿No? De todas formas, Christiansen ya tenía antecedentes de haber abusado sexualmente de una menor cuando era adolescente. O sea, no estamos hablando... De todas maneras, es muy difícil manifestarse en un caso como este, porque es lo que tú dices. Yo tampoco he encontrado mucha información, básicamente, aparte del dossier que tú me has dado, que tú me has pasado, ¿no? Pero es difícil precisamente por eso, porque falta información. Pero es que falta información parece ser que incluso en el caso mismo, ni en el sumario real. Porque si estos señores, pasados 20 y pico de años, han tenido que liberar a una persona de la cárcel y decir, pues no hay pruebas concluyentes, pues imagínate, es que ya aquí los pilares del caso están mal, yo creo. No me gusta ser tan crítico, pero creo que la investigación no se hizo correcta y creo que eso puede dar pie a muchas dudas, a muchas teorías, que es por eso me remití al caso por ejemplo, de las niñas de Alcácer, que puede hacer que luego, evidentemente, la gente, incluso los familiares, intenten buscar una respuesta a algo que la ley no ha sabido responder, ¿no? Yo creo que es básicamente eso, y que es muy difícil. Para mí, si me apuras, pero voy a tirar una opinión al aire, un poco así, yo creo que son los dos culpables. Uh-huh. No sé si uno más, uno menos, y francamente, en el fondo creo que es lo de menos, ¿no? Porque las niñas están muertas, la mano ejecutora pues la que las mató, pero la otra hubiera podido impedirlo. Sí. Entonces, es decir, claro que no hay pruebas del otro, pero si un 40% del ADN coincide, pues hijo, pues no sé en qué grado pudo participar, pero vamos. Sí, que al final lo único importante aquí es que hay un asesinato doble. Efectivamente, porque no existe, o por lo menos yo no lo conozco, por este caso, ninguna teoría de que fuera una tercera persona. Claro, ahí estamos, es que no hay nada que señale a otras personas, que nos podemos enrocar, nos podemos perder en los nombres, nos podemos perder con quién es quién, pero al final son ellos dos siempre los que están en la palestra, ¿no? Que además... Dime. Y a lo mejor la investigación no se hizo tan mal, sino lo que se hizo mal fue el juicio, ¿no? Claro, eso es. Porque sí que es cierto que se comentaba que este Andersen, el que acusa a Christiansen, había cambiado su historia varias veces durante el interrogatorio,
que luego cuando le confrontan con pruebas al final acaba admitiendo que él también había abusado de las niñas, que había ayudado a cubrir los cuerpos con ramas de pino. Nunca da muestras de remordimiento, ¿no? Se considera a sí mismo una víctima de Christiansen, y los psiquiatras pues observaron un poco la tendencia de este chico a culpar de todos los aspectos del crimen a Christiansen, pero tampoco se ponían de acuerdo en la culpabilidad de este. Entonces, en el juicio, la declaración de este Andersen, a pesar de todas las lagunas que tenía, pero más lagunas en base a su propia culpabilidad que al hecho de que hubiesen asesinado a 2 niñas, ¿no? Pero acaban siendo el pilar fundamental del veredicto contra Christiansen, que además, según este veredicto, y perdón por la chapa que voy a dar, pero lo voy a leer textualmente, ¿no? El tribunal establece que tanto Christian como Andersen tenían un coeficiente intelectual, y cito en palabras textuales, no por ofender a nadie, pero subnormal, de 83 y 84 respectivamente, que Christiansen debía considerarse peligroso, que tenía tendencias pedófilas, escasas o nulas posibilidades de mejora, y que existía un peligro razonable de que volviera a cometer actos violentos y abusos sexuales. Además, los psiquiatras concluyen que tiene un trastorno grave de la personalidad y muy probablemente un trastorno límite de la personalidad. Entonces, es una persona que estos profesionales consideran que no puede vivir en sociedad porque tiene un índice muy alto de volver a reincidir, ¿no? Sí, totalmente. Y además, bueno, se sabe que el pedófilo no se cura. Quiero decir, es una tendencia que es por vida. Es así. Y si le sumas ya un trastorno límite de personalidad y todo este cuadro que dibujan los psicólogos, que a veces también creo que lo dibujan un poco para defender al acusado, ¿no? De como decir, bueno, mira, padece este trastorno, tal. No sé. La cuestión es que opino como tú, que es una persona que no debería, no parece estar capacitada para vivir en sociedad. No, desde luego que no. Desde luego que no. Uno de ellos salió en 2015 de la cárcel, se había instalado en una ciudad de Noruega, ha mantenido un perfil bajo. Después de la excarcelación de este Christiansen, que salió hace relativamente poco. No, pero yo creo que sí que sería importante que de alguna manera se planteara que cuando una persona es acusada de pedofilia, pero claro, aquí podríamos caer en una falsa acusación, y se decide, pasados los años, liberarla, yo sé que moralmente lo que voy a decir no es correcto, pero yo creo que la gente debería estar informada de esto. ¿Sabes qué te quiero decir? Porque aquí me parece muy bien que se intente proteger la intimidad, ¿no? del agresor, pero ¿y si repite? Es decir, y nadie sabe por qué esto ha ocurrido. Lo sabemos que hay casos a paladas de presos que los han soltado, tenían este tipo de tendencias y han repetido, y no solo han repetido, sino que han asesinado, y nadie tenía acceso a esa información. Pues, o sea, te hace plantearte, casos así te hacen plantearte ciertas cosas que van un poquito en contra incluso de tu propia moral, porque yo estoy a favor totalmente de la individualidad y el derecho a la intimidad de cada uno. Pero claro, es que una enfermedad, porque no sé si llamarlo enfermedad o tendencia, que se sabe que no tiene cura y que es un arma peligrosa, que esté por ahí socialmente sin ningún tipo de identificación, como ha pasado tantos casos, como el caso de la inglesita esta que hablábamos el otro día, de Madeleine, pues también se sospechaba de una persona que había estado presa por ese tipo de conductas. Sí, y que había abusado sexualmente también de una anciana, que tenía posesión de pornografía infantil, que más allá de ser o no el asesino de verdad de Madeleine, ¿qué hace esta persona en libertad cerca en una zona vacacional, trabajando en una zona vacacional donde hay niños, donde hay ancianos? Claro, es que... Pero aquí, claro, yo más que una solución planteo una duda, ¿no? Porque es lo que digo, moralmente se nos hace difícil pensar que se pueda haber algún tipo de vox populi, ¿no? O de que alguien pueda saber que esa persona es un delincuente sexual, ¿no? O un delincuente o un pedófilo. Pero bueno, es que también yo lo que digo, creo, aunque a lo mejor es un error, que la justicia está para evitar males mayores. Claro.
Entonces hay ciertos temas que son muy delicados, no sé, Javi, no me quiero alargar porque además son temas peliagudos. Sí, pero en el caso de este chico, de este Christiansen, ¿no? Él siempre ha afirmado que ha habido una persecución, que lo que querían era que él admitiese su culpabilidad en este caso para poder cerrarlo, pero él mismo confesó cargos, o sea, él mismo confesó tener antecedentes de pedofilia, de abuso de menores y de exhibicionismo, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que, en fin, más allá de todo esto, tiene que estar vigilada. Es que en los reportes eso es a lo que voy, debería estar vigilada. Es que en los reportes que se hacían en los últimos años del 2021, yo leí uno el otro día en el que se afirmaba que el riesgo de reincidencia seguía siendo muy alto en el caso concreto de este hombre, más allá, porque es lo que, y perdón por la expresión, me jode de este caso, ¿no? Que cuando se habla de él se hace más por el posible fallo en el sistema judicial de haber condenado tal, de haber juzgado, de ese fallo que hay en el juicio, que de lo que verdaderamente se debería hablar, que es del asesinato de 2 menores. Es que ¿de qué estamos hablando? ¿De se ha condenado a una persona porque las pruebas...? Pero es que precisamente en el episodio de Mecenas del que hablamos el martes tampoco había unas pruebas concluyentes para hablar de asesinato por parte de ese señor, pero sin embargo, muchas veces es que es así. Es que cuando hay unos antecedentes penales por pedofilia, cuando hay es que es así. Y aquí ha habido casos en España que son sangrantes. Y me viene a la cabeza el violador de Ciudad Lineal. Este señor estuvo operando durante tantísimos años. Claro, el problema es cuando tú no puedes demostrar de una manera 100% real, para entendernos, que esa persona es el culpable, ¿no? Yo creo que de alguna manera es ahí donde entras en un bucle, sí, en un bucle muy difícil. Y esto, la justicia está llena de... Porque incluso hay casos en los que a ti te puede parecer alguien culpable y a mí no. ¿Eh? Y esto es un tema muy difícil de entender sin que encienda los peores ánimos de las personas que debaten sobre este tipo de cosas, ¿no? Y que no están metidos en el mundo jurídico. Lo que me refiero, creo que es complicado, y hablábamos también del caso de Marta del Castillo, ocurre un poco lo mismo, ¿no? Al no haber cuerpo, en este caso sí hay cuerpo, pero al no haber una evidencia 100% aclaratoria, entiendo yo, de que ese es el culpable, pues claro, se abre ahí una vera enorme, ¿no? Pero bueno, que también es importante que eso esté ahí, porque hablábamos también en otros episodios del caso Bánico, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, si hubiéramos escuchado al jurado, al juez, a la madre de la víctima, seguiríamos siendo una inocente en la cárcel. Entonces es muy complicado también, ¿sabes? Uh-huh. Es jodido, para entenderlo de alguna manera. Pero yo entiendo lo que tú quieres decir, ¿no? Uh-huh. Porque en este caso todo indica que parece ser, pero hay algo ahí que dice, sí, bueno, no podemos cerrarlo, ¿no? Pero retrotrayéndome al principio, al primer episodio de esta tercera temporada, que hablamos de los asesinatos del lago Bodom en Finlandia, son casos en los que con los años han ido saliendo a la palestra muchos sospechosos. Hablo de este por cercanía y por afinidad cultural entre ambos países, ¿no? En este caso concreto, también podemos hablar del de Madeleine. ¿Cuántos sospechosos llevamos ya en el caso de Madeleine? Y nunca se aclara nada, ¿no? En este caso concreto nunca se ha sospechado de nadie más. O sea, la cosa es, no hay pruebas para incriminar a estos señores. Se les ha podido incriminar por una evidencia por unas pruebas de ADN que no eran del todo concluyentes, pero es que no ha saltado nunca ningún otro sospechoso. Es que se les ha señalado que estos estaban por allí, la gente les había visto, se comportaban de manera errática, no sé. Es que yo a eso me refiero, que si el juicio, y esto entraríamos ya en temas que sinceramente a mí ni conozco ni me interesan demasiado, que son ya las triquiñuelas, como diría el abogado de la que se avecina, ¿no? Las triquiñuelas legales sobre la condena es nula porque las pruebas no sé qué, no sé cuál. Pero es que, joder, estamos hablando de unas personas que el tiempo dirá, y Dios no lo quiera, si vuelven a reincidir o no.
Es que, claro, aquí hablamos yo creo que hay muchos abogados que les habrá tocado defender a un Monstruos, asesino sí. y que habrán salido inocentes cuando el abogado estaba convencido de que eran culpables, pero es su cliente, ¿no? Y este es un tema un poco peleagudo, porque uno dice, bueno, pero es que es mi cliente, sí, vale, pero por encima de tu cliente no está tu moral. O sea, esto es una pregunta que habría que lanzarse. Yo sé que van a echar, los juristas se van a echar todos encima, decirme burro. No, pero yo lo he pensado muchas veces, sí. Pero por encima de tu cliente no está tu moral. Si tú sospechas como abogado que tu cliente es culpable, y más de un caso así, ¿vas a tener la moral de seguir defendiéndolo? Yo creo que no. Yo creo que no debería ser así. Yo creo que el abogado debería decir, mira, no voy a defender este caso porque no es un tema baladí. No es que he entrado en una tienda de caramelos y he robado 3 piruletas. No. Es que me he cargado a 2 niñas, ¿sabes? Ojo, las he violado, las he mutilado. Entonces, es una cosa que siempre me ha fascinado, cómo hay abogados que, a pesar de tener casi al 100% claro que el culpable es su cliente, todavía tienen el cuerpo y las agallas de defenderlo. Yo no sería capaz. Claro, es esta frase, ¿no? De todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero joder, lo que no hay derecho es a que te maten. Por cutre que suene. O sea, una vez has matado a alguien, muy bien, tienes derecho a defenderte. ¿Y esa persona qué pasa con ella? ¿Estas 2 niñas? Es que... Si todo el mundo tiene derecho a una defensa, lo que pasa es que ¿cómo te defiendo? Es decir, has hablado de esos recovecos legales y por ahí se cuelan muchas cosas. Y claro, es de lo que se nutren los abogados, ¿no? Los buenos abogados. Es de esos recovecos donde, ¿sabes? Mi cliente ha salido inocente, pero todos sabemos que es culpable. Es que, en fin, es que, lo claro, triste... Hay muchos abogados que también saltan a la fama gracias a casos de este tipo, ¿no? Que esta es otra, ¿no? Yo defender a monstruos como José Bretón, te quiero decir, complicado. Defender a monstruos como el parricida de Moraña, Ana Julia Quezada, es que yo no tendría el cuajo de hacerlo. No, efectivamente. Por eso no he sido abogado. ¿Quién defiende a Ana Julia Quezada? Que me imagino que habrán ido por el rollo de la el problema mental, depresión, yo qué sé, doble personalidad, bla, 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 bla. Pero todo eso es verborrea. Para mí, todo eso es verborrea. O sea, si tú tienes la capacidad de hacer lo que hizo esta mujer, eres una hija de puta. Y perdón por la palabra, es punto. Y que puede ser que este tipo de gente, porque ahora se me vienen unas declaraciones que yo leí hace tiempo, no sé si seguirá pensando lo mismo este señor, el abogado de José Bretón, que él decía que no creía que José Bretón hubiese asesinado a sus hijos. Yo pensé, cuando ya no era abogado de este hombre, ¿no? Yo pensaba, ¿y lo cree de verdad? O sea, el engaño de este señor, bueno, engaño porque yo considero que José Bretón fue el asesino de Ruth y José. Vamos, lo considero yo y creo que hay pruebas más que suficientes para pensarlo, ¿no? Digo, ¿hasta dónde puede llegar la manipulación de este hombre? ¿De verdad su abogado creyó que no era el asesino? Lo dijo después pues para precisamente decir, oye, yo le defendí pensando que era inocente o tal? No sé, pero bueno. Es que, claro, ahí ya tendríamos que irnos a una pregunta ancestral, que es ¿qué es la justicia? Pues no deja de ser más que una invención humana, que no existe de per se. Es decir, que no es que la justicia sea una cosa que existe como existe la noche y el día, ¿no? La justicia es una cosa que hemos inventado nosotros y a veces queremos ser justos, pero nos damos cuenta de que muchas cosas alrededor nuestro no lo son. Vale, entonces, mayor injusticia de lo que comentabas tú, caso Marta del Castillo, ¿no? Mayor injusticia que eso. Y tantos casos, han hablado casos de crímenes, pero casos de despidos, casos de... Pero bueno, en fin. Volviendo al podcast que nos ocupa hoy, que es un caso muy jodido. Sí. Y que bueno,
que a falta de otros sospechosos, por lo que he podido yo leer y entender del caso, yo creo que en cierta manera los dos son culpables, pero si la justicia ha creído conveniente liberar a Christensen, se llama, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, sus razones tendrá. Pues por ir finalizando, yo decir que de verdad este caso me ha costado mucho. Lo que decía, hacer la documentación es de estos casos que, como comentaba, al ir entre idiomas me topaba una información en una página, la tenía que contrastar con la de la otra, entonces me he intentado quedar con los detalles que más se parecían entre los medios de comunicación que yo he ido consultando. Entonces puede que haya alguna información que a lo mejor las fuentes que vosotros consultéis no digan lo mismo y tal. Entonces, bueno, estamos siempre abiertos pues a que nos corrijáis los fallos que haya podido tener a la hora del relato, que he intentado que sea, pues como decía, lo más fidedigno posible a las fuentes que estaba constatando, y lo menos complicado, porque al ser un proceso judicial tan largo, tan tedioso, con tantas declaraciones, fechas, horas, incongruencias con el tema del ADN, bla, 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 he intentado simplificarlo, porque al final creo que lo que aquí hacemos es un podcast de True Crime. Estamos teniendo también una tertulia que no deja de ser, pues, dentro de la seriedad que esto requiere y dentro del respeto con el que tratamos los casos, pues una charla entre amigos, de la que creo que os sentís ya parte de la familia de A Través de la Niebla, ¿no? Creo que os sentís parte de esta charla. Entonces lo intentamos hacer lo mejor que podemos. Nos podemos equivocar en algún dato, pero no lo hacemos con maldad, ni porque no hayamos contrastado el caso ni nada. Es simplemente que muchas veces es muy complicado debido a los casos desconocidos, extraños y con tanta sobreinformación que hay, que acabo yo muchos días loco, por las mañanas acabo. Sí, yo creo que está además muy interesante que los casos que nos proponen nuestros oyentes, pues de alguna manera los traigamos aquí si es que podemos, y si es que hay información o chicha, para decirlo de alguna manera. Y tú lo has indicado muy bien, es una charla entre amigos. Nosotros, o yo por lo menos, ni soy jurídico, no me dedico a la abogadía, perdón, que no me ha salido la palabra, que no soy abogado, vamos, que pues eso, que damos nuestra opinión de una manera como si fuera lo que es, una tertulia, de una manera natural, e intentamos aportar con nuestras opiniones pues algo de luz, y al mismo tiempo, si a alguien se le abre una tercera, cuarta, quinta, séptima, octava vía sobre el caso, y contrastando información con otras páginas, con otras fuentes, pues oye, bienvenido es en los comentarios, ¿no? Sí, es lo que hacemos, sí. ¿no? Comentar. Yo comentaba eso porque muchas veces tenemos esos comentarios que nos hablan de que les gusta mucho la tertulia por el carácter desenfadado que tiene, pero sí que es cierto que alguna vez hemos tenido algún comentario de decir, me gustaría que en este caso pues hubieses dado algún detalle más, pero muchas veces cuando nos hemos puesto más técnicos es cuando más nos habéis recriminado que la tertulia hubiese perdido su esencia de tal. Entonces pues intentamos tener el punto medio, no sé. Efectivamente, es un poco tertulia pues entre amigos, ¿no? Tertulia Lola Flores, vamos. Y en plan buen rollo, y dando la opinión sobre el caso, como siempre decimos, desde nuestra humilde opinión, valga la redundancia, ya está, nada más. Es eso simplemente. Y eso, que os queremos mucho, a nuestra familia de A Través de la Niebla, que estáis ahí siempre. Sí, así que, Pedro, no sé si quieres... Queremos hasta los haters, les queremos. Sí, los queremos a todos. Querido hater, te amo. Querido hater. Te amo, porque si tu comentario sirve para que tú te desestreses, pues oye, me parece bien. Hacemos una labor social en ese sentido. Así que, pues Pedro, muchas gracias por estar aquí en esta tertulia tan nórdica hoy, con tantos nombres y tantos datos. Y nos escuchamos, nos vemos en el próximo programa, espero, ¿no? Que tenemos ya muchos casos preparados. Pues sí, gracias por invitarme. Una pena que estas dos niñas corrieran esta suerte. El caso, como tú bien has dicho, muy nórdico, es el lago ahí, que parece ser también algo muy recurrente, el lago, el crimen, el misterio ahí que envuelve ese el Mulholland Drive, no iba a decir, ese
que nos dejó Lynch hace poco. Estás muy linchiano. Estoy muy linchano. Pero ahora no me sale el nombre, imagínate el sueño que debo tener, las horas que son. De Twin Peaks, dices. Twin Peaks. Pues nada, que nos vemos pronto y nos oímos, ¿verdad? Nos oímos pronto y recordaros a nuestros oyentes que muchos me habéis preguntado cuándo sale el nuevo episodio de A Través del Telón. Muy pronto, estad atentos también a las redes de A Través del Telón, que pronto vamos a tener también ahí contenido nuevo. Es que es muy difícil coordinar tantos guiones y tanta gente. Que has traído un casito que tela marinera. Que tela marinera, lo vamos anticipando. Así que seguidnos también ahí en A Través del Telón. Y nos escuchamos, ya sabéis, el próximo martes nuestros mecenas, miembros del canal, y todos los viernes siempre A Través de la Niebla. Un abrazo muy fuerte. Chao. A través de la niebla.